Buenas tardes, yo soy Alejandro Abundes Cortés y voy a explicar este código. Muy bien, entonces comenzamos primeramente con la clase main, la cual primeramente va a ser un testing para la base de datos. Entonces hace el testing y si no logra hacer el testing con la base de datos, pueden ser varios problemas. Uno puede ser que no esté cargado el driver para hacer la conexión con MySQL, o otro es que las configuraciones del proyecto estén mal hechas. Entonces para esto aquí va a salir un problema en el cual va a decir que problema con el archivo de propiedades, y va a decir la dirección donde se tiene que configurar las propiedades. Las propiedades puede ser la contraseña, el usuario y la base de datos que se va a manejar en MySQL. Bueno, una vez que se testea esa conexión, se pasa a cargar el driver, se carga el driver, y si todo está bien, entonces manda a llamar a la clase que se llama MainView. Entonces la clase MainView es esta, la cual, como dice su nombre, es la vista principal, lo que primeramente nos va a salir cuando compilemos el programa. Ahorita que compilemos el programa se va a ver qué es lo que nos va a salir primeramente. Entonces primeramente se diseña el menú, los componentes auxiliares, por decirlo de alguna manera, coloca los componentes, coloca los botones, y aquí está la gestión de eventos. El evento, que es lo que debe de hacer cuando el usuario elija la opción de salir, cuando el usuario elija el botón de cifrar, cuando el usuario elija la opción de limpiar, y cuando el usuario seleccione el botón X para salir de la ventana. Entonces, aquí está el método de procesar videojuegos y procesar consolas. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Entonces, pasamos a la función, a la clase más bien, por decirlo mejor, vista videojuegos, en la cual se encontrará todo este código. Entonces, primeramente se encuentran los componentes de la vista, por así decirlo. Las componentes, el diseño del menú, los botones y los eventos del teclado sobre la tabla que vamos a agregar, porque en este código vamos a agregar una tabla la cual se recupera de la base de datos. Esto voy a explicarlo un poquito más a fondo. Y los eventos de ratón sobre la tabla cuando nosotros seleccionamos clic en algún registro, por así decirlo. Entonces aquí viene lo más importante, que es la gestión de eventos de esta clase. Muy bien, entonces primeramente está el más importante, que es cargar datos. Entonces se carga el driver y se crea una conexión con la base de datos, que en este caso sería Game Planet. Bueno, yo lo tengo así llamado como mi base de datos en MySQL, y selecciona la tabla de libros y la ordenar por precio, de menor a mayor. Entonces aquí va a ir investigando el número de registros recuperados por el query. Es en esta parte, en el while, va a recuperar el ISBN, el título, el autor, la editorial, el precio, la imagen, género y clasificación de cada uno de los datos de la tabla, y va a ir iterando hasta que ya no haya registros, hasta que ya no encuentren más bien ningún registro. Posteriormente pone los datos recuperados en una tabla que se va a ver de manera gráfica, que ahorita que compila el código se va a ver. Y finalmente aquí tenemos la personalización del ancho de las columnas, por así decirlo, y en general la personalización visual de las columnas, y un método que va a mostrar una imagen en un recuadro. Finalmente pasamos a la otra clase, que es vista consolas, que es parecida a la anterior, solamente que en esta va a ser la conexión con la misma base de datos, pero ahora va a seleccionar la tabla que se llama consolas accesorios, y los va a ordenar por el ID para que el ID sea de menor a mayor. Entonces es lo mismo, va a recuperar los datos de la tabla hasta que ya no haya datos, pero va a recuperar el ID, el nombre, el modelo, el precio y la imagen. Igualmente los va a poner en una tabla, y con este tramo de código va a personalizar el ancho de las columnas, y también tiene el mismo método, que es mostrar imagen. Muy bien, lo vamos a compilar para ver que funciona.
Muy bien, aquí dice que ya se hizo la conexión con la base de datos y sale la interfaz. Entonces aquí nosotros seleccionamos qué queremos hacer. Por ejemplo, primeramente seleccionamos el catálogo de videojuegos para ver qué videojuegos hay y para qué consolas son. Aquí tenemos que hay diferentes registros los cuales los recupero de una tabla que hay en una base de datos. Por ejemplo, está este videojuego, otro videojuego, y para distintas plataformas. Aquí nos dice el precio, cómo se llama la imagen, el género, la clasificación y a qué consola pertenecen. Nos vamos a MySQL y en MySQL, aquí en esta tabla, es donde se ve donde está los datos que fueron recuperados por Java. Bien, entonces regresamos y ahora seleccionamos el consolas y accesorios, que es lo mismo que lo anterior, solamente que los datos que están aquí los recuperó de una tabla distinta. La tabla, la cual es la siguiente, es esta. Aquí donde se encuentra el modelo, el precio, el nombre de la consola y el ID. Entonces, por mi parte sería todo. Espero me hayan entendido. Muchas gracias por su atención. Lo que me gustaría aclarar antes de acabar es que este código y, por así decirlo, el diseño de la interfaz y todo eso fue tomado del ejemplo que nos proporcionó el profesor, el cual venía en la práctica y el código se nos proporcionó. Muchas gracias por su atención.